Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de el podcast La Economía P2P. Como siempre estamos acá con Ian. Primero hay que saludar como corresponde. ¿Cómo va Ian? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Usted qué cuenta? ¿Qué contás? Nada, acá tranquilo como siempre. Debo confesar, no puedo hacer un episodio de La Economía de P2P sin estar tomando café. No sé si es un vicio que debo manejar, pero estoy tomando café. Y bueno, esta vez tenemos un tema interesante, surgido de la generación espontánea, ¿no? De la creatividad de las conversaciones filosóficas entre dos o más bitcoiners. Ya saben cómo funciona esto. O sea, te pones a hablar con otra persona que está fascinada por los mismos temas que vos y puedes llegar a conclusiones muy interesantes. Y volvemos una vez más con uno de esos episodios que, en mi opinión, son de los que le dan la vuelta de tuerca al sistema, ¿no? Y te presenta una faceta que quizás no es tan estudiada, por lo menos no se habla tanto, pero que sin embargo sigue siendo una de las ventajas de utilizar el efectivo P2P diseñado por Satoshi Nakamoto. Sí, exactamente. Hoy traemos algo que capaz sí que se ha hablado en anterioridad en algunos lados o has escuchado algo similar, pero capaz no exactamente desde este enfoque. Por eso es lo que también queremos traer un poco. Básicamente hay algo que es una necesidad que se tiene, o que todos tenemos, ¿no? Que es el hecho de poder registrar determinados eventos, de forma 100% confiable. Porque algo que es 99,9 capaz no alcanzan algunas cosas. Entonces lo que necesitamos es algo que sea 100% confiable. Y es un problema real que hoy tenemos. Entonces, y esto va más allá de, no sé, de que se pierdan cosas históricamente, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Capaz dentro de 100 años no se enteran lo que pasaba hoy. Esto va capaz más a tu vida cotidiana. Más a la veracidad de lo que estás viendo y todo este tipo de cosas. Entonces, hoy muchos de estos problemas se solucionan mediante notarios o escribanos. Que, bueno, básicamente es gente que se dedica justamente a esto, a dar vericidad, claro, como a un dejar artículo. registro o, claro. Exacto, constatar que algo efectivamente sucede o ocurrió, ¿no? Básicamente la idea de dejar un registro histórico tiene que ver con esto de, bueno, efectivamente yo el día de mañana tengo una prueba, ¿no? De que algo, por ejemplo, sucedió o que un hecho ocurrió, como por ejemplo una partida de nacimiento, puede ser el registro de nacimiento de una persona, o sea, puedes probar ante la sociedad el día que nació una persona, o por lo menos esa es la idea. Un escribano puede participar en la compraventa de una casa, entonces puede atestiguar o testimoniar la transferencia de la propiedad de una persona o un grupo de individuos a otra persona o grupo de individuos. Entonces, todas estas cuestiones hoy en día se solucionan justamente mediante lo que son los escribanos o notarios, como se los conoce en otros países. Y dentro de las funciones principales, digamos, tenés la de dar autenticidad a los hechos, servir de testigo para determinadas eventos o cuestiones. Puedes incluso tener un notario que se dedique más a lo que es el derecho internacional o probar entre distintas jurisdicciones con distintos sistemas legales. Entonces te hace de alguna manera de puente, certifica documentos y también, por ejemplo, puede dedicarse a firmar o prestar su firma para eventualmente algún tipo de contrato y demás, como para dar una garantía de que esto funciona. O por lo menos, digamos, todo esto es en la teoría y es lo que se nos dice cuando se nos habla de las funciones de los escribanos. Mismo si uno le pregunta a un escribano, nos va a indicar esto. Incluso una de las cosas que tienen los escribanos es que ellos legalizan la firma. Entonces, o sea, la firma física queda registrada y uno puede, digamos, deducir, ¿no? Que una persona efectivamente, un escribano efectivamente firmó un documento, que sería un poco la idea análoga a las firmas digitales, ¿no? Que tanto hemos hablado en este podcast. Entonces, si quieren ya dejemos de lado la teoría y pasemos un poco a la práctica. ¿Cuáles son los inconvenientes que nos encontramos en la práctica con esta idea? Que en principio, digamos, funciona bien, ¿no? Pero como ya sabemos muchas cosas que funcionan bien en la teoría, no necesariamente responden a las necesidades de las personas o cuál hubiera sido la función más eficiente. Entonces, en muchos casos la escribanía o el servicio de notario está fuertemente regulado, o sea, está incluido dentro de los códigos o leyes de cada jurisdicción, de cada país, y
en la mayoría de los casos dudo mucho de que haya una libre competencia de notarios. Es decir, la gente no va necesariamente al notario en el que más confía, o al escribano en el que más confía, sino que directamente va al que le asigna la justicia, que ya sabemos, digamos, que es impuesta mediante la coerción violenta y la mano dura del Estado de alguna manera. Entonces, las licencias de notario justamente son entregadas, y son monopólicas y están entregadas por el Estado. Y el resultado de esto obviamente es lo mismo que te generan los monopolios artificiales, que es escasez, un mal servicio, un servicio que además es caro y que es fácilmente corrupto. Sí, por ejemplo, si quieren pensarlo en otro tipo de ejemplo, podría ser, por ejemplo, los taxis, ¿no? Los taxis es un servicio que es útil, o sea, es realmente útil poder levantar la mano y moverte de un punto a otro de una manera distinta al transporte público, por ejemplo, ¿no? Tipo un auto particular que no es tuyo. Bueno, ¿cuál es el problema de los taxis? Bueno, que hay una regulación que les venden una licencia de taxi, o sea, el Estado le vende a los taxistas una licencia de taxi si tiene un cupo, y claro, eso obviamente hace que se estanque el servicio. ¿Por qué? Porque tenés una cantidad fija de taxistas y bueno, la demanda simplemente se maneja con eso, ¿no? Y después, bueno, obviamente cuando llegan soluciones como Uber o Didi y todas estas, y sí, se quejan porque no tienen que pagar licencia. Pero ahí el problema no es la competencia, sino la vara de regulaciones que te pusieron o que probablemente apoyaste que esté, para barrer con la competencia, ¿no? O sea, es probablemente un poquito también la idea debe ser, obviamente es un arreglo, ¿no? Es como las grandes empresas pidiendo más regulación. No es que quieren mejores, no es que quieren comportarse mejor de cara al cliente y ser obligados a hacerlo. Eso ya, si lo quieren hacer, lo hacen directamente, no hace falta que te quejes. Eso obviamente para subir la vara a la competencia. Y esto es un poco lo mismo lo que pasa con los escribanos. Hay un cupo de escribanos y te diría es casi hereditario, si no hereditario, por lo menos en Argentina. Y tenés este mismo problema. El tipo capaz solamente te firma, valida algo, lo sumo en una base de datos del gobierno. Creo que con el caso de los inmuebles hacen eso. Y te cobra, porque bueno, hay una cantidad de límite de escribanos. Sí. Entonces acá hay un upgrade que se puede hacer. Y no solo en esta área, sino por ejemplo, o sea, si quieren, dentro de este podcast tenemos dos ejes. Uno es el hecho de la notariedad de las cosas. Y otra es la veracidad de las cosas también. Entonces, por ejemplo, el problema de la fake news, que es un problema real. O sea, Internet está lleno de fake news, cada vez son más fáciles de hacer. Es un problema real, porque aparte esto juega para todos lados. Vos decís, bueno, hoy las fake news capaz me juegan a favor, pero mañana te juegan en contra. ¿No? O el spam y todo este tipo de cosas. Es como que los sistemas de verificación que hay actualmente de todo esto no llegan a solucionar todos estos problemas. Ahora vamos a ver cuáles pueden ser estos sistemas que se usan actualmente. Probablemente todos los conozcan. Pero una de las cosas que se está viendo cada vez más, con por ejemplo el deepfake, la inteligencia artificial, es una cantidad de contenidos que se crean, falsos, que pueden ser muy... o sea, realmente te lo podés creer si no lo observás. O sea, vos se lo mostrás a tu abuela y se lo cree, ¿me entendés? O sea, o capaz me lo mostrás a mí y me lo creo porque no te das cuenta. Llega un punto y cada vez la barrera es como es como el autotune, ¿viste? De repente todos son cantantes. Bueno, de repente todos van a ser fake neweros, porque va a ser tan sencillo que lo vas a poder hacer. Y es probablemente lo que está pasando, ¿no? Hoy si te sentás un poquito podés hacer una fake news súper fácil. Imagínate dentro de unos años, ¿no? Inclusive en videos. La inteligencia artificial hoy hace videos, genera videos además de imágenes o textos, ¿no? O sea, puedes crear una fake news y hablarle a ChatGPT que te haga la descripción y el relleno de la noticia fake news, ¿me entendés? Y te lo va a hacer. Y probablemente, ¿qué importa el contenido? Si es fake news, muy probablemente vaya muy cerca de lo que estás queriendo plantear. Entonces, o sea, es algo que no estamos acostumbrados, porque no es lo que veníamos teniendo. O sea, sí había fake news, siempre hubo,
pero capaz no al nivel que se nos viene encima, ¿no? O si querés, capaz lo que se viene es como la descentralización del acceso, la democratización del acceso a la generación de fake news, vamos a hablar en términos. Eso es lo que se viene, claramente. Bueno, igualmente esto también es una cuestión que es interesante tocarla, ¿no? Porque puede que al principio esto parezca no tener tanta vinculación con los temas que normalmente tocamos en el podcast, que están obviamente más vinculados a lo que es Bitcoin Cash y cómo va a funcionar, cómo funciona incluso el día de hoy, ¿no? Para desarrollar una economía más descentralizada, con mayor acceso a este tipo de servicios y dentro de lo posible quitando intermediarios. Y una de las cuestiones que también nos trae es esto, ¿no? Ahora ya, digamos, en el podcast más adelante vamos a tocar específicamente, ¿no? Soluciones para estos problemas que venimos mencionando. Pero una cosa que se nos había ocurrido, ¿no? Mientras conversábamos, y que esto a mí personalmente me pareció algo muy interesante, que es algo que vengo pensando. Jan hace tiempo nos viene mostrando a mí y a otras personas mucho de lo que son los avances de la inteligencia artificial. O sea, si yo necesito saber algo sobre cómo viene la inteligencia artificial, le voy a preguntar a Jan porque está más enterado que yo. O por lo menos le interesa más, ¿no? Y eso está buenísimo porque es división del trabajo. Yo me enfoco en otras cosas. Pero una de las cosas que trae, por ejemplo, es, no sé, que de golpe lo que la inteligencia artificial podía hacer hace unos años, yo todavía me acuerdo de los chatbots que había hace un tiempo donde vos podías escribir con un robot que era muy evidente que estaba medio como atado con alambres, o sea, escribía bastante mal y demás. Hoy en día puedes tener conversaciones muy serias con un chatbot. Si bien uno, digamos, todavía es capaz de detectar patrones, nada garantiza que dentro de 5 años yo pueda distinguir eso de una persona real, de carne y hueso, escribiendo detrás de la pantalla. Entonces, eso ya por un lado nos tiene que empezar a prevenir. Y una de las cosas que le planteaba a Jan era que potencialmente somos, si esto continúa así, que puede ser que no, puede ser que, digamos, encontremos un límite en el cual, digamos, podemos distinguir perfectamente el contenido creado por una inteligencia artificial del contenido creado por un ser humano, pero si esto sigue así y esa tendencia no se revierte, el día de mañana va a ser imposible para nosotros diferenciar un contenido generado por una persona y un contenido generado por una inteligencia artificial. Y esto incluye no solamente fotos, por ejemplo, sino videos, audio, texto, otras cuestiones, ¿no? Y además, no solamente el día de mañana no vamos a tener certeza sobre los contenidos que se generan el día de mañana, sino que vamos a incluso poder dudar de contenidos pasados. Porque supongamos que yo en el año, no sé, 2050, con una inteligencia artificial súper evolucionada, alguien viene y me dice, che, mira este video de 2020, mira lo que pasaba en 2020. ¿Cómo voy a saber yo si esa persona no generó el video que me está mostrando, ¿no? Hace 5 minutos con una inteligencia artificial y me está diciendo que es 2020. Ahora esto se conecta también con lo que son las noticias falsas, porque esto es potencialmente una forma muy eficiente y muy efectiva de generar contenido e información falsa, porque yo puedo básicamente decir, che, no sé, tal líder global está comiendo a su amante, por ejemplo, por no decir otra cosa. Y bueno, eventualmente la gente podría creerlo. Entonces, eventualmente si esto ocurre, lo que va a terminar pasando es que la gente va a creer de todo. La gente va a empezar a desconfiar absolutamente de todo. Entonces somos la última generación, o una de las últimas generaciones, que van a poder tener plena certeza de que lo que aparece hoy, ¿no?, es más o menos real, ¿no? O sea, estamos como un poco ya en el borde, o si se quiere, en la puerta de la transición, pero estamos a unas décadas de nuevo, si esta tendencia no se revierte. Sí, sí. Bueno, ¿te acuerdas que yo hace un par de meses te había mandado un audio mío leyendo un texto en inglés, pero en realidad yo no lo leí nunca? Simplemente le enseñé mi voz a una inteligencia artificial, le hice que lea el texto. Y era bastante, y eso lo hice con 50 segundos de mi voz. Ni siquiera es que le di 3 horas de audio, le di 50 segundos y estuvo bastante certera. Entonces, todas estas cosas muy probablemente sean todas falsas. Hoy en día lo que tenemos, la solución actual que nos pusieron son los fact-checkers. Y los notarios. Sí, y los notarios. O escribanos. Sí, sí. Pero el tema de los fact-checkers es medio capaz hasta peor, ¿no? Pues es como una solución bien centralizada. Porque al menos los notarios son personas, ¿me entendés? Cada notario es una persona. Cada escribano es una persona.
el fact-checker es un algoritmo, probablemente. Una empresa que se dedica a verificar o a chequear cosas. Es una solución centralizada y todos sabemos que ya los fact-checkers... O sea, creo que en menos de un año ya desgastaron los fact-checkers, porque yo no creo en los fact-checkers ya. Claro, o sea, mucha gente obviamente hay cosas dejó de creer en... que es cierto, pero muchísimas son más un arma política hoy en día los fact-checkers que... Es propaganda, básicamente. Y antipropaganda. Sí, o sea, sí, es estaba decirte, esperando que, esto no. que tocaras ese tema. Claro. Es que son para eso. Sí, de hecho uno de los grandes problemas que tiene es justamente que uno, por ejemplo, ya estudia el financiamiento y, digamos, en muchos casos dice, che, yo no puedo confiar en esto, ¿no? Pero eventualmente no vamos a poder confiar ni siquiera en las fuentes que nos dicen los financiamientos de los fact-checkers. O sea, va a estar todo tan roto en cuanto a la información que hasta en algún punto puede ser bueno porque vamos a empezar a desconfiar de todo. Yo recuerdo que, y esto para mí es algo muy sano, al principio de mi vida en internet lo que me decían mis padres era no te creas nada de lo que leas en internet, porque lo pudo haber subido cualquiera. No, cualquiera puede poner un sitio web y decir cualquier cosa, entonces tenés que usar tu criterio. Perfecto. Lo que pasa hoy en día es que la gente no tiene un criterio formado. Es muy fácil creer en todo lo que te sirven, ¿no? Y he visto gente que viene, no sé, con un video de TikTok que dice que, que dice que, no sé, Jesús era bisexual y se lo creen, ¿entendés? Ese tipo de cosas, por ejemplo. Pero está el video. Está el video, es un video de TikTok, ¿viste? Sí. Pero está el video. Entonces, en el que ese se está tipo de comiendo cuestiones. ¿No lo viste? No digas eso, por favor. No, pero es lo que se viene. La democratización. Bueno, es que ese es el tema. Entonces, la gente es capaz de creer cualquier cosa hoy en día. Entonces, hasta cierto punto puede ser beneficioso en cuanto a que te va a devolver un poco el criterio. Porque si te empezás a creer absolutamente todo, en un punto, digamos, va a pasar como con los fact-checkers. Se van a desgastar. Entonces, la gente va a dejar de creer en aquello en lo que no tiene razones o motivos para creer. Eso por un lado. Eventualmente tenemos una solución y acá nos volvemos y volcamos hacia Bitcoin. Antes que nada, ¿quién fact-chequea a los fact-checkers? Gran pregunta abierta para todo fact-checker. No, es como... ¿Quién vigila al que vigila? Bueno, esto es exactamente el mismo tema. Es como la pregunta de... O sea, cuando un notario certifica, un escribano certifica la firma. ¿Quién lo certifica? ¿Ante quién la certifica? Exactamente. Sí, ante el Estado. Otro notario. Exactamente. El Estado, o sea, todos. Otro notario. Claro, sí. Tenés lo que se conoce como el problema de la regresión infinita, que necesitas un primer notario, ¿viste? Como el motor inmóvil. El gran notario. Hasta que vino Dios en un momento y dijo, no, a partir de ahora los seres humanos van a tener notarios, vos sos el primer notario y a partir de ahí tenés una sucesión ininterrumpida. Exactamente, es una sucesión ininterrumpida de notarios, uno tras de otro, que fueron pasándose de generación en generación el poder de certificar una firma, ¿viste? Sí. Y lo mismo con los fact-checkers. Claro, exactamente, hubo un primer fact-checker. El primer fact-checker que fact-chequea a todos. Bueno, sí, ahora sí, vayamos a lo serio. Bueno, vamos de nuevo al tema principal, y es, paradójicamente, tenemos una solución, y acá es cuando, nos tenemos que volver hacia Bitcoin. Porque ¿qué pasa? La cadena de bloques, sin embargo, a pesar de todo este contexto, incluso en un contexto en el cual no podemos creer en la información que nos sirve y no podemos saber si los videos o imágenes del pasado, digitales, son reales o no, vamos a tener la certeza de algo. Las transacciones y el historial de transacciones en la cadena de Bitcoin Cash, protegida por prueba de trabajo, van a seguir funcionando y van a seguir siendo un registro histórico fiable, completamente inalterable, y que no puede ser vulnerado por la aparición de tecnologías del tipo de inteligencia artificial. Y si quieren, en un rato vamos a entrar más adelante, vamos a explicar por qué esto es así. Pero empecemos a pensar un poco qué es la cadena de bloques de Bitcoin Cash. Es justamente esto, es un lugar para dejar registro de acontecimientos históricos. En el caso de Bitcoin Cash, obviamente el principal registro que se deja sentado son las transacciones que se realizan en la red de Bitcoin. Entonces, se van actualizando los balances y los montos de las distintas direcciones, es decir, el set de monedas disponibles para gastar en un determinado momento mediante este registro, y la cadena de bloques es la modificación, ¿no?, de esos registros. Sin embargo, como Bitcoin es dinero programable,
se pueden dejar registros de otros eventos. Incluso, esto está, digamos, si querés, tenés el precedente que puso el mismo Satoshi, que incluso él en el primer bloque, es decir, el bloque 0, el bloque Génesis, cuando Bitcoin apareció en el año 2009, el 3 de enero para ser más precisos, puso una estampa de tiempo que lleva un título del diario The Times. El título es el siguiente: Chancellor o Chancellor, no sé cómo se dice, creo que es Chancellor, on brink of second bailout for banks. Que traducido sería algo así como el canciller al borde del segundo rescate bancario. ¿Esto para qué lo hizo? Para demostrar, y esto fíjense qué interesante, que el bloque Génesis no había sido preminado y que poniendo una estampa de tiempo de una noticia que había salido el 3 de enero de 2009, está demostrando que por lo menos antes del 3 de enero de 2009 ese bloque no existía. Y acá ya empezamos a notar un poco las ventajas, ¿no? Y a partir de ese entonces, como Bitcoin funciona mediante prueba de trabajo, tiene es un servidor de tiempo distribuido, y esto es algo que aparece en el mismo white paper de Bitcoin. Y como se utiliza la cadena de bloques para dejar registros históricos, podemos utilizarla también para dejar registros históricos de otras cosas que no sean transacciones. Y esto está demostrado por el mismo Satoshi. Sí, entonces acá lo que tenemos es un tipo de información que no puede ser falseada por la inteligencia artificial, ¿no? Que son justamente los registros en la cadena de bloques. Esto es algo interesante, porque si quieren falsificar qué fue lo que escribió Satoshi en el bloque Génesis, bueno, no van a poder, ¿no? Porque ya está ahí. No te pueden decir, nada, Satoshi felicita al canciller por su segundo bailout. No. Te van a decir el título, que es lo que corresponde. Si no, lo puedes verificar. Literalmente lo puedes verificar vos. O sea, no te pueden pasar una versión falsa, pero lo puedes verificar vos. Entonces, básicamente, esto es algo que ya se puede hacer desde el 2009, ¿no? Se pueden almacenar distintos registros históricos variados con distintas utilidades. Por ejemplo, se puede, digamos, almacenar el nacimiento de una persona. No estamos diciendo si es buena idea o no. Simplemente estamos contando tipo de cosas que pueden suceder, ¿no? Por ejemplo, puedes sacar una foto al recién nacido, hashear la foto y subirla a la cadena de bloques. Entonces, obviamente, en la cadena de bloques no se almacenaría toda la foto, sino que se almacenaría simplemente un hash, un código alfanumérico, el cual apunta a ese archivo. Entonces vos con el hash que encontrás en la cadena de bloques podés ir a ver la foto. Otra puede ser, por ejemplo, la compra de una casa. En vez de que el notario simplemente se firman y se guarda la firma hasheada, si se quiere, en la cadena de bloques y listo. No hace falta que se guarde en una base de datos del gobierno, lo puedes guardar en la propia blockchain hasheado. Y lo interesante de esto es que podés, inclusive si querés, podés hashear el registro de todas las casas. Podés hashear los hasheados, viste, como el árbol de Merkel. Hasheás los hasheados, puedes tener todo el registro de casas en un solo hash. Que lo vas actualizando cuando actualizas el hash de las casas, ¿no? Que se genera un movimiento, a lo sumo. Y obviamente eventos históricos, ¿no? Por ejemplo, Leo dejó la tercera Copa del Mundo de Argentina en la blockchain de BCH. Sí. Quedó ahí guardado. No como un hash, pero quedó guardado. Aclaramos, Leo Messi, no Leo el servidor de este podcast. Obviamente. yo vi a Messi usar memo.cash. No, perdón. Creo que yo había sido el que en la cadena de bloques dejé registrado que Argentina ganó la Copa del Mundo. La Copa del Mundo en Qatar en 2022, efectivamente. Fuiste vos, no Messi. Ahora, si quieres les vamos a explicar cómo se hace esto. Sí. Y yo calculo, pero van a tener que quedarse, porque esto lo vamos a explicar más adelante del podcast. Y esto es lo interesante, ¿no? Porque básicamente, ¿por qué la inteligencia artificial no lo puede fabricar o no puede falsear esto? Bueno, porque la inteligencia artificial puede imitar. Pero el problema es que en Bitcoin imitar no es suficientemente bueno. Tiene que ser perfecto. Es decir, supongamos que yo encuentro... No,
un bloque válido, ¿no? Porque soy un minero, necesito, digamos, encontrar un nonce válido para encontrar el hash válido de un bloque que estoy tratando de crear. Supongamos que se acerca el bloque a la dificultad, ¿no? Que es pedida por la red, pero me falta un poquito, ¿no? Para que ese bloque, digamos, sea válido considerando las reglas de consenso. Bueno, justamente por esas mismas reglas de consenso, que se acerque, incluso aunque sea por un bit, ¿no? Al número que se pide, bueno, eso ya no es válido, o sea, no sería aceptado por la red. Lo mismo, por ejemplo, con una firma criptográfica, es decir, las firmas criptográficas se pueden verificar criptográficamente, o sea, son el resultado de una ecuación, y esa ecuación tiene un resultado que es único y es inequívoco, por lo menos como se implementa hasta ahora, ¿no? Y obviamente considerando que la criptografía que utiliza Bitcoin Cash es segura y está recontra testeada. Pero más allá de eso, justamente, nadie puede utilizar ni tener acceso a tus Bitcoin porque vos sos el único que tiene acceso a las claves privadas que son capaces de demostrar inequívocamente que vos sos el único que tiene acceso a Bitcoins, o por lo menos tenés conocimiento de cuáles son las claves privadas. O sea, básicamente para que la inteligencia artificial falsee la cadena de bloques, tiene que o poder hacer un ataque de 51% durante un buen tiempo, o romper la criptografía. Pero si rompe la criptografía ya está. Sí, el tema es el siguiente. O sea, rompe incluso, todo, se rompe la criptografía. No, claro. Y no en Bitcoin nada más, rompe todo. Bueno, sí, eso sería como el peor caso, pero el problema de la inteligencia artificial es que no puede imitar, o por lo menos como está pensado hoy en día, y por los ejemplos y cosas que vos me has mandado, o sea, sí es muy buena, por ejemplo, para engañar a una persona creando una imagen que, por ejemplo, se parezca a una persona, un ser humano, un animal, o creando objetos, no, pero cosas visuales, incluso textos, ¿no? Puede crear que sean parecidos. Pero el tema es que en una cuestión donde lo que importa no es imitar bien, sino donde vos justamente es poder de cómputo bobo, es realmente lo que tiene la cadena de bloques de Bitcoin Cash, que al ser Proof of Work, y siendo que la comunidad de Bitcoin Cash mantiene el Proof of Work como un pilar fundamental del diseño de Bitcoin, no tenés otra manera que no sea generando prueba de trabajo, es decir, teniendo y aportando poder de cómputo a la red, otra forma de crear nuevos bloques, por ejemplo. Entonces un ataque del 51% por inteligencia artificial sería prácticamente imposible. O sea, sí puedo creer que el día de mañana, no sé, los mineros utilicen inteligencia artificial para tratar de hacer más óptimos los ASICs. Sí. Pero eso es inteligencia artificial aplicada al diseño de un aparato, no inteligencia artificial aplicada al ataque de Bitcoin. E incluso, supongamos, ¿no?, que una inteligencia artificial es lo suficientemente capaz de, no sé, por ejemplo, diseñar sus propios ASICs. Si estudia el modelo de incentivo de Bitcoin, debería darse cuenta que lo que le conviene es participar positivamente en la red, no como una entidad autónoma, ¿no? Pero siempre colaborando. No tiene sentido atacar al modelo de incentivos, básicamente, porque estaría perjudicando su propia ganancia. Esto aplica tanto para personas, ¿no?, como para eventuales inteligencias artificiales mirando Bitcoin, cosa que de nuevo no creo que vaya a ocurrir. Sí, obviamente no me refería a que va a poder modelizar el hash power porque es algo que lo tenés o no lo tenés, ¿no? Me refería a, no sé, es una persona que tiene un modelo de inteligencia artificial, porque tampoco la inteligencia artificial hace cosas sola, ¿no? Tenés que tener una persona que le da instrucciones, aunque sea, con hash power, pero tendría que tener ASIC con el hash power. Y bueno, la otra es que rompa la criptografía, pero ya sería algo totalmente... O sea, iría mucho más allá de... Capaz hasta rompe hasta el propio modelo de inteligencia artificial romper, ¿no? Que un modelo rompa la criptografía, pues probablemente joda varias cosas. Sí, el tema es que justamente podría romper un modelo, pero eventualmente se podría modificar, porque por ejemplo el white paper de Bitcoin Cash, que es el de Bitcoin básicamente, no describe ningún algoritmo específicamente, o si lo hace son algoritmos que en su gran mayoría son reemplazables. O sea, el algoritmo de firmas, por ejemplo, que utiliza Bitcoin Cash, no es el único que existe, existen un montón. El algoritmo de hash que usa eventualmente, si hubiera que cambiarlo, se podría hacer. O sea, no es nada irreemplazable, simplemente Satoshi toma lo más conocido que tenía en ese momento y lo que sabemos que hoy en día no se puede, digamos, acelerar. Porque incluso, digamos, modelos matemáticos que se dedican a romper la criptografía o que han logrado, digamos, vulnerar, muchas veces no es que listo, puedo falsificar cualquier cosa, puedo crear cualquier hash que se me cante, sino simplemente es, bueno, tengo como un atajo para hacerlo más rápido, ¿no? Porque encontré esta falla en el diseño, pero es muy diferente a esto está completamente roto, porque incluso muchas de las cuestiones que
se manejan hoy en día tienen que ver con problemas matemáticos que no están resueltos y que incluso inteligencia artificial, si no tiene un modelo para entender eso, no lo va a poder comprender, porque justamente está en todo caso basado en lo que otra persona le alimenta y ya conoce. O sea, crece, pero no sé si genera nuevo contenido. A ver, por lo menos no a este momento. Aclaro. Ahora esto se convirtió en un episodio de No, pero artificial, me aclaro parece. para que se diferencie qué es lo que hace y qué es lo que no hace. O sea, también tenés distintos tipos de modelos, ¿no? Generativa o directamente de modelización. Por ejemplo, ChatGPT está hecho con un modelo de modelización. Básicamente es como si vos a la inteligencia artificial le pones 100 trillones de partidos de fútbol y aprende a jugar al fútbol, ¿no? En este caso lo hicieron con contenido escrito. O sea, le tiraron Wikipedia, le tiraron cosas de Twitter, le tiraron un montón de contenido y aprendió sobre eso. O sea, vos por ejemplo le tirás Don Quijote de la Mancha y le haces una pregunta o le tirás qué palabra sigue después de... O sea, ¿qué es lo que hace? Intenta, digamos, pronosticar la próxima palabra, ¿no? Es como un autocompletar que modeliza el contenido con el que fue creada. Bueno, y ahí lo que tenés es que la gente le va corrigiendo la modelización. Entonces le dice, no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Eso por un lado. Y por el otro, lo que es generación es, si querés, un poco distinto. ¿Qué es lo que hace? No, vos no es que le pedís un caballo y te busca un caballo en internet y te lo modifica. No. Esto básicamente fue entrenado para entender qué es un caballo, ¿no? Entonces, ¿qué es un caballo? Bueno, un caballo tiene este tipo de cola, este tipo de colores, este tipo de boca, este tipo de dientes, este tipo de cuerpo, este tipo de tamaño, este tipo de... ¿no? Entonces, entiende lo que significa un caballo, ¿no? Conceptualmente, vos le pides un caballo y entiende un caballo. No es que solamente te va a poder mostrar fotos de caballos con la que fue entrenada y modificada. Vos le podéis pedir una foto de un caballo de algo que jamás existió, ¿me entendés? Un caballo que no existió, en un lugar que no existió, una imagen que no existió. Vos podés mezclar, podés decirle, dame un caballo tomando café. Y obviamente entiende lo que es el café, entiende lo que es el caballo, entonces te mezcla los dos conceptos, ¿no? Entonces obviamente no te va a poner en el caballo, no sé, que tiene café que tiene café en la panza, salvo que vos le hayas dicho que lo haga. Te va a poner un caballo tomando café. Entonces, no me acuerdo que venía esto, pero básicamente no es solamente imitación. Claro, si estabas hablando de lo que la inteligencia artificial puede hacer y lo que no. Claro, es exactamente. O sea, es... Aparte, estos son como los paradigmas, ¿no? Después aparecen nuevos paradigmas siempre. Y a veces hay modelos que simplemente tirarle más. O sea, vos no sabés si ChatGPT 3, ChatGPT, vamos a decirle, el 4 va a ser... probablemente sea mejor porque va a estar entrenado con más información, ¿no? Pero hay un punto en el que más información no influye tanto. Todavía, por lo que se sabe, sí le influye. O sea, si vos le tirás más información para entrenarlo, va a aprender mejor. Pero después tenés un montón de cosas que no. O sea, vos, por ejemplo, le puedes preguntar a ChatGPT algo y te contesta algo falso, ¿me entendés? Puedes decirle, no sé, pásame personas para entrevistar y te va a tirar un nombre de alguien. O sea, no sé, pasame personas para entrevistar a la economía P2P y te va a decir Juan Manuel Gómez, que vive en Buenos Aires, programador de Bitcoin Cash. Claro, te va a decir una persona que no existe probablemente. Te está mezclando cosas que sabe con lo que fue entrenado. Entonces falta que lo corrijan un montón, ¿no? Pero es uno de los temas de la modelización. Cuando modeliza, copia, pasa esto. Es como cuando la entrenan para que juegue al Go, ¿viste? Sí. ¿Qué hace? Básicamente ve trillones de partidos de Go de los mejores jugadores del mundo y analiza qué es lo mejor y bueno, va sacando, ¿no? Las mejores estrategias de todo. En resumen, no puede romper la criptografía. Exactamente, no puede romper. O por lo menos no hoy. O sea, hay modelos que sirven para hacer nuevos algoritmos matemáticos. No me sale ahora el nombre. Pero no llegan a romper la criptografía ni de casualidad hoy. Capaz dentro de 50 años sí, pero hoy no. Sí, hoy romper la criptografía equivale a poder de cómputo bruto, es decir, poner a lo sumo un equipo que sea mejor, más eficiente, pero específicamente diseñado para agarrar un algoritmo y tratar de hacer la mayor cantidad posible. Que es, por ejemplo, lo que hacen los mineros de Bitcoin con los ASIC, que son justamente computadoras o chips específicamente diseñados para
resolver ese tipo de algoritmos, ¿no? Pero no es lo que tratan de hacer, no es romper la criptografía, sino simplemente tratar de encontrar más posibilidades, aumentar las posibilidades de búsqueda que el vecino, ¿no? Entonces, como el espacio es tan grande, o sea, el espacio de búsqueda que ellos tienen para encontrar hashes válidos es tan grande, y creo que esto, ahora que lo pienso, no sé si en algún momento lo dijimos, y si estás en esta parte del podcast escuchando esto por ahí, es información que está bueno también tener en otro podcast, pero esto es muy interesante. El algoritmo de hash de Bitcoin equivale a un espacio de 2 a la 256 bits. Esto es 2 elevado a la 2 por 2, o sea, a la 2, a la 2, a la 2, 256 veces. O por lo menos, digamos, 2 multiplicado por sí mismo 256 veces, que es básicamente lo que es la potencia. Esto te da más o menos un espacio de búsqueda de 10 elevado a la 77, que es un 10 seguido de 77 ceros. Que hay un video muy bueno de un youtuber en inglés que se llama ¿qué tan fuerte es el algoritmo de Bitcoin? ¿Qué tan fuerte es la seguridad de Bitcoin? El espacio de búsqueda es inconmensurable, o sea, 2 a la 256 es un número que probablemente no vamos a llegar nunca, ni con todo el poder de cómputo del universo. Entonces, es tan grande que no tiene sentido, digamos, pensar que puede ser vulnerado. Entonces, como la única forma conocida es poder de cómputo bobo, digamos, la inteligencia artificial solamente podría ayudar en hacer los ASICs un poco más eficientes, un poco más competitivos, pero no mucho más que eso. O sea, incluso aunque se hagan muchísimo más eficientes, no van a llegar a cubrir todo el espacio de búsqueda que tiene digamos, el algoritmo de hash de Bitcoin. Esto, digamos, como para que la gente que nos escuche, y ya que entramos en esto, se quede tranquila de que Bitcoin va a seguir siendo seguro y no solamente resistente a criptografía cuántica, como se le decía en un momento, sino que además va a ser resistente a inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿por qué Bitcoin es invulnerable a los ataques no producidos? A la información guardada en Bitcoin es invulnerable porque estamos usando los algoritmos de hash que la inteligencia artificial no puede y no tiene la capacidad de entender o desarmar o romper, inclusive, si se quiere, ¿no? Es como básicamente para redondear un poco la idea que queremos que se comprenda. Entonces, por eso, y a esto íbamos, por eso los registros que queden almacenados en la cadena de bloques de Bitcoin Cash sí van a ser considerados como registros válidos y van a ser la forma que potencialmente tengamos que utilizar en el futuro para saber qué cosas son reales del pasado y qué cosas no. Porque es la única forma, ¿no?, de verificar, porque digamos un acta de una foto que sea del nacimiento de tu hijo, potencialmente puede ser creada mediante inteligencia artificial, ¿no? Entonces, nada te garantiza que el día de mañana alguien no se quiera quedar con tu hijo mostrando una foto falsa y diciendo que vos le robaste a su hijo, por ejemplo, cuando estaban en la sala de parto, por decirte una cosa. El propio Estado lo puede hacer. Exactamente, o sea, decir, che, vos no tuviste a tu hijo, o vos falsificaste todos los papeles, ¿no? Esto no podría pasar. ¿Por qué? Porque vos tendrías un registro comprobable y fehaciente, y de hecho tiene un par de ventajas que ahora vamos a pasar a comentar. Pero bueno, si querés vamos, Ian, ya más a la parte práctica del podcast. Sí. Esperemos que hasta acá se haya entendido, ¿no? Y que la gente que nos escucha esté tan entusiasmada con esto como nosotros. ¿Cómo funcionaría esto en la práctica en Bitcoin Cash? Es decir, ¿cómo hago yo, ¿no?, hoy para asentar para siempre una información, o por lo menos el hash de algo que yo quiero probar en el futuro en la cadena de bloques de Bitcoin Cash? Bueno, Bitcoin Cash tiene dos tecnologías que se combinan para dar lugar a esta capacidad, ¿no?, de dejar un registro histórico, utilizarlo no solamente como un registro transaccional, sino un registro de lo que sea, básicamente. OpReturn, que es un código operacional de Bitcoin, es un opcode de Bitcoin Cash, que en el caso de Bitcoin Cash te permite generar dentro de la transacción una moneda que no puede ser gastada, que no tiene un balance asignado, pero en el cual básicamente la gente lo utiliza para guardar información en formato binario, es decir, puedes guardar bytes ahí. Ahora ya vamos a entrar porque esto es importante. Y la tecnología de hashes, es decir, un hash, para los que no lo saben, igual me imagino que si escucharon hasta acá o ya lo buscaron o ya saben lo que es, básicamente es un fingerprint, como una huella digital de un archivo, ¿no? Y si yo modifico en algo mínimo el archivo, el hash es completamente diferente. Entonces, por ejemplo, si a mí me dan el hash de un archivo, ¿no?, y después me dan el archivo, yo puedo saber que ese archivo le hago el hash y extraigo
O sea, saco el hash y si me da igual, entonces yo sé que ese hash corresponde al archivo y que el hash que yo tenía de antes no modificaron el archivo que utilizaron para generarlo. Por otro lado, el hash no se puede invertir. O sea, si me dan el hash de un archivo, yo no puedo descubrir cuál era el archivo. Sería prácticamente imposible, por esto que mencionábamos, del espacio de búsqueda es tan grande que no me daría toda la vida del universo para calcular todos los hashes posibles. Entonces, básicamente es como lo mejor de dos mundos en este caso. ¿Y por qué es importante esto de Bitcoin Cash de Love Return? Bueno, porque nosotros podemos agarrar un archivo, ¿no? Hacerle el hash. Ese hash representa ese archivo, pero la gente no puede agarrar el hash y deducir el archivo. Y yo puedo guardar ese hash como bytes dentro de un espacio op return. Y ahí creo que ya la gente se dio cuenta de lo que estamos mencionando acá. Básicamente yo puedo dejar ese registro histórico, yo puedo guardar el hash dentro de un op return. O sea, dentro de este espacio, ¿no? Que es opcional dentro de las transacciones de Bitcoin, pero que se puede utilizar justamente para dejar asentado esa transacción, dentro de esa transacción, ese hash. O básicamente cualquier información, puede ser un mensaje, lo que sea, pero potencialmente un hash. ¿Querés, Ian, explicarnos un poco ahora lo que es el tema de IPFS y cómo se puede combinar con esto? Sí, primero queremos aclarar que cuando hablamos de qué es lo que se almacena dentro de la cadena de Bitcoin Cash, se almacena solamente el hash. O sea, si estás, por ejemplo, hasheando una imagen o un video y vos lo que subís es el hash, es un código alfanumérico. No subís el video a la blockchain, ¿se entiende? Estás subiendo el hash. Después el hash el video va a pesar 4 GB, el hash pesa 32 bytes, o sea, claro, 32 caracteres. Son literalmente 32 caracteres, o sea, sí, no más que eso. Exactamente. Como para que se entienda una diferencia clave, ¿no? Acá. Bueno, después esto es interesante porque y esto es algo que siempre lo hablamos, que es como una buena combinación, que es Bitcoin Cash con IPFS, ¿no? El hecho de poder guardar los hashes dentro de la cadena de bloques de archivos en IPFS. Básicamente IPFS es una tecnología que permite hacer almacenamiento distribuido de archivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es como BitTorrent más hash, ¿no? Para el que sabe lo que es BitTorrent, lo entiende. Es una red P2P para enviar y recibir archivos entre los nodos, pero con la ventaja del hash. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una foto y vos querés la misma foto, no hace falta que los dos tengamos la foto. Te puedo pasar mi hash de la foto y ya sabes dónde está. Es como el hash lo que te permite es armar un directorio de los archivos, ¿no? Y esto es una ventaja, porque vos, por ejemplo, podrías tener una base de datos distribuida en IPFS con el registro de propiedades. Todo eso se hashea y ese hash se guarda en la cadena de bloques de Bitcoin Cash. Entonces vos tenés que... Entonces vos o sea, si vos volvés a hashear la misma información, te va a dar igual que el hash. Si te da distinto es porque se modificó el registro, básicamente. Esto es interesante porque te permite la veracidad, ¿no? Tenemos un episodio en el que hablábamos sobre IPFS y otras tecnologías, sobre todo de privacidad. Es el episodio 41. Si les interesa, lo pueden ir a escuchar después de este episodio. Pero bueno, es una buena combinación y es una de las cosas que se está hablando. Por ejemplo, Kim.com lo va a usar para FileShop, que básicamente es como una especie de nube distribuida que puedes pagar porque te almacenan archivos usando Bitcoin Cash, y la tecnología que se usa para almacenar los archivos IPFS. También sirve si nos vamos a Marte. Está pensada también un poquito de cara a eso. Entonces, bueno, esto es algo interesante porque lo que te permite es, por ejemplo, almacenar archivos realmente pesados en IPFS, luego hashearlos y pasarlos a hashearlo y guardarlo como una return dentro de Bitcoin Cash, ¿no? Entonces no estás guardando un archivo pesado dentro de Bitcoin Cash, tampoco se puede, pero supongamos que se pudiera, como no sé, en BSB, no haría falta. Vos podés usar una tecnología dedicada al almacenamiento distribuido y hasheo de archivos y después simplemente guardar ese hash en una red inmutable que puede servir para eso, por ejemplo, sin saturar encima la red. Entonces, acá se abre, si querés, otra pregunta, y es, o sea, ¿por qué Bitcoin Cash para esto y no otra? No sé, Ethereum o BSB u otro, ¿no?
En el caso de BSB vemos que probablemente muchos de los archivos no hace falta que los subas directamente a la blockchain, puedes subir un hash del archivo, ¿no? No hace falta que subas un video, discurso de Fidel Castro de 8 horas a la blockchain, puedes subir el hash del discurso de 8 horas a la blockchain, claro. Y de última, a quien le interesa, se lo descarga, pero no hace falta que lo subas, no hace falta que obligues al minero. Entonces, bueno, acá tenemos varias de las razones. Primero que Bitcoin Cash es más escalable. Sobre todo al ser UTXO es más escalable que modelo de cuenta como Ethereum, ¿no? Y más escalable también que BTC, ¿no? O sea, sí. Tengámoslo en cuenta. Sí. Totalmente. Entonces, esto lo que permite es hacer una enorme cantidad de transacciones por segundo y, si se requiere, ser utilizada como capa de asentamiento. O sea, lo que tendría, si querés, es que hay muchas cosas que tienen valor económico, por ejemplo, un registro de propiedades, ¿no? ¿Quién le pertenece un bien del mundo real, como una casa, por ejemplo, que puede ser almacenado en la misma red del dinero, o inclusive se pueden, digamos, integrar dentro de contratos inteligentes, ¿no? Sí. Determinado hash. Sí, y ojo que todavía no salió Cash Tokens, Total. pero para este tipo de cosas, capaz que va como piña. O sea, porque directamente vos creás un token que representa la propiedad de la casa. Directamente. Sí, un lo NFT. vinculás a un hash original. Exactamente. Claro. Lo vinculás a un hash original de esta casa se construyó, por ejemplo, ¿no? Y mostrás el terreno, que no sé, que no había nadie, viste que estabas construyendo la casa. Eventualmente, no sé, eso en algún sistema legal podría funcionar. Entonces, ahora vamos a tocar un poco eso, pero con respecto a la escalabilidad quería mencionar algo que no es solamente más escalable que un sistema tipo Ethereum, ¿no? Que en algún sentido creo que hay aplicaciones o dApps dentro de Ethereum que apuntan un poco a resolver este tipo de inconvenientes, sino también obviamente es más escalable que BTC, porque Bitcoin Cash no impone un límite de 1 megabyte, ¿no? Para el tamaño máximo de los bloques, es decir, aproximadamente 7 transacciones por segundo. Entonces el día de mañana, primero que es mucho más difícil que muchas personas dejen asentamiento de todas las cosas que se quieran dejar asentadas, ¿no? Como por ejemplo intercambio de propiedades o nacimiento de personas. O sea, estoy seguro que en todo el mundo nace más de 7 personas por segundo. Entonces ya solamente usar la red para eso no nos sirve. Y decir que solamente la gente que tiene plata debería poder dejar registro histórico del nacimiento de sus hijos y descendientes me parece como una forrada bastante importante. Así que es como estás pidiendo básicamente plutocracia. Sí. Si sos consistente con eso. Pero más allá de eso, viene otro y te jatea a tu hijo, sí, se lo queda. La gente nos va a decir, no, pero BTC es más seguro, ¿no? Porque BTC también tiene op return. Creo, no sé si está activado, si funciona exactamente de la misma manera, pero entiendo que más o menos parecido, por lo menos si no modificaron mucho el protocolo original, cosa que igual no me sorprendería, pero supongamos que existe, ¿no? Te van a decir, no, pero déjalo sentado en BTC porque es más difícil que lo cambien. Sí, pero el tema es que la seguridad, ¿no?, de Bitcoin Cash no es que solamente depende del poder de cómputo que tenés hoy. Suponete que es verdad, hoy en día tenés menos poder de cómputo aportando a la red de BCH que a la red de BTC, ¿no? Sin embargo, eso no significa que el día de mañana, si vos dejaste asentado un registro histórico en BCH y no en BTC, y el hash power de BTC se muda a BCH, el registro histórico va a ser menos confiable. Sino que al contrario, una de las ventajas que tiene este sistema es que mientras más poder de cómputo se añade, aunque sea después, más inmutables son los registros pasados. O sea, retroactivamente se aplica la seguridad. Entonces, no debería preocuparnos el día de hoy que BCH no tenga tanto poder de cómputo, sino que si nosotros esperamos que BCH se convierta en una moneda de uso global, con un montón de usuarios, con un buen sistema de incentivos y con mucha recompensa para los mineros, que es un problema que BTC todavía no sabe cómo va a resolver, perfecto, entonces apostemos a BCH, te dejo sentado acá y el día de mañana va a ser más seguro, ¿no? No solamente porque todo el poder de cómputo nuevo que se muda de BTC a BCH mejora la seguridad de los registros históricos pasados, sino que además, porque digamos, para reescribir esos registros tendrías que rehacer toda la cadena de bloques, cosa que sería imposible. Pero más allá de eso, es preferible porque va a ser una red que por lo menos existe. Sí, además nosotros tenemos un episodio en el que explicamos por qué la seguridad y la escalabilidad están directamente relacionadas. No me acuerdo el número.
pero es algo como escalando la seguridad de Bitcoin Cash o de Bitcoin, algo así. Entonces, Perfecto. otra razón, por ejemplo, Vayan a es escuchar que... ese episodio. Sí, otra razón, por ejemplo, De paso, es sí. De paso, no, o sea, hacemos promoción del podcast. que... Sí. Está bueno. Otra, por ejemplo, es que Bitcoin Cash es de por sí más privado que Ethereum, ¿no? El hecho de poder tener múltiples direcciones dentro de una misma cuenta, o sea, simplemente poder generar direcciones, cosa que en Ethereum no se puede porque hacer modelo de cuenta, si pones varias cuentas, estás creando varias cuentas, no puedes tener varias direcciones de una misma cuenta, por lo menos hasta el momento. Eso es una ventaja que tiene UTXO en términos de privacidad, ¿no? Capaz tampoco está bueno que todo lo hasheado sea de una misma dirección, ¿no? Capaz te conviene que esté en distintas direcciones lo hasheado. Entonces es una cuestión de privacidad importante ahí. Más allá de que, por ejemplo, los costos dentro de Ethereum también son mucho más altos, ¿no? O por lo menos hoy es mucho más alto y Bitcoin Cash es mucho más barato y rápido para hacerlo. Sí. Otra ventaja que tiene esto que me parece no menor, y esto es, digamos, hacer un poco de poner este sistema, digamos, a prueba del futuro. Porque no solamente esperamos que Bitcoin Cash despegue como un sistema de dinero global y eventualmente también como con funciones extra, como por ejemplo esta de ser un registro histórico viable de eventos pasados o de lo que sea, de lo que la gente considere apropiado, sino que además puede ser incorporado fácilmente un sistema de derecho privado. O digamos, los estados modernos utilizan un sistema de derecho público, es decir, la propiedad o digamos, el monopolio de la provisión de la justicia es, entre comillas, democrático y público. Bueno, eventualmente si pasamos a un sistema más civilizado de derecho privado, ¿no? Libre y voluntario, las ventajas de tener un sistema de notariado sobre Bitcoin Cash, que sería la moneda que utilizarían esas sociedades, eventualmente podrían, digamos, incorporarlas al sistema como pruebas válidas, ¿no? De que un registro existe y es correcto en un sistema en el cual hay que resolver un conflicto, por ejemplo, ¿no? Supongamos que alguien quiere venir a mi casa y dice, no, esa casa era mía. Y yo digo, no, pero yo esta casa la compré hace 20 años, ¿cómo me venís a decir que es tuya? Bueno, entonces vamos a un juez privado. El juez privado puede utilizar esta tecnología y de hecho va a estar incentivado porque justamente la tecnología o las nuevas tecnologías o lo que le ayude a hacer una mejor decisión va a ser visto con buenos ojos, a diferencia de que probablemente hoy quienes tengan acceso a un sistema público de justicia, lo más seguro es que, no sé, los jueces no les interese saber que esto puede ser utilizado como una prueba que es matemáticamente irrefutable, ¿no? Y que es muchísimo mejor que la firma de una persona X, ¿no? Que puede haber sido falsificada o que incluso puede haber sido corrupta, porque esta es otra ventaja. La cadena de bloques es incorruptible y las personas no. Entonces, esta es ya como una ventaja extra, si se quiere, del sistema. Sí, además, la justicia estatal no se ven premiados por resolver casos rápidos de forma más eficiente. Al contrario, buscan ser necesitados, haciendo las cosas lento ¿no? Es un poco también el juego. Otra, por ejemplo, es que simplemente no necesitamos siempre soluciones ultra complejas. Esto a veces está súper acostumbrado dentro del mundo de Ethereum, ¿no? Hacer siempre una solución compleja, algo que tal vez no necesita una solución tan compleja. Que simplemente muchos de los problemas se pueden solucionar con hashes o cosas simples. Pero bueno, en otras monedas se está acostumbrado a tener que armar una aplicación descentralizada con su propio token y su propia DAO y toda una estructura enorme, algo que tal vez pueda ser realmente mucho más sencillo. No digo que por ejemplo el tema de los tokens sirven sobre todo para el financiamiento del proyecto y todo esto, lo cual lo veo bien, pero a veces las soluciones son demasiado complejas ¿no? Como que lo complejizan de más, digamos. En el caso de Bitcoin Cash, tal vez poder tener menos herramientas para solucionar el problema te obliga a buscar una solución más simple al problema. Mucho de esto simplemente es un hasheo. No hace falta que hagas, ¿no? Un hash apuntando a una base de datos distribuida, por ejemplo. Y la otra ventaja, que es la más obvia quizás y la preferible por encima de todo, es que básicamente al ser un sistema basado sobre Bitcoin Cash, es mucho más rápido y mucho más barato que cualquiera de las otras soluciones que se proveyeron anteriormente en la historia, es decir, desde los sistemas de escribanos hasta las soluciones de ultra complejas, como decía Ian,
montadas sobre Ethereum que cada vez que, no sé, querés hacer algo necesitas entrar en una DAO, viste, como tenés que comprar un token que no lo venden en ningún lugar. Bueno, es como, no, acá ya está montado encima del dinero que usa todo el mundo, básicamente. Está genial, lo cual, digamos, nos facilita un montón de cosas a futuro. Entonces, bueno, me imagino que ya las personas se estarán preguntando si no saltaron de alegría por estas noticias que les estamos trayendo. Es como, bueno, ¿cómo lo uso? ¿No? ¿Cómo hago hoy? Yo ya quiero empezar a dejar registro de todo, ¿no? Y la verdad que tenemos noticias, que es que efectivamente sí, se puede utilizar hoy ya esta tecnología, ya se puede hacer, y les vamos a decir cómo. Básicamente hay varias formas de dejar asentado un registro sobre la cadena de bloques. Digamos, puede ser una que es o sea, no sé si una es más compleja que la otra. O sea, nosotros pensamos dos, que son como las que puede usar cualquier persona. No sé si una necesariamente es más compleja que otra, pero según la preferencia personal y según que también uno entienda el sistema de incentivos de Bitcoin y cómo funciona la estructura interna, bueno, puede preferir uno u otro. Para mí el más simple de todos es directamente utilizar memo.cash. ¿Y por qué digo memo.cash? Porque memo.cash es una red social que está montada encima de Bitcoin Cash. Es decir, utiliza OpReturn justamente para dejar asentado todos los mensajes sobre la cadena de bloques. La cuestión es la siguiente. Es muy fácil, por ejemplo, crearse una cuenta y usar solamente esa cuenta para dejar los hashes. O sea, en vez de poner, no sé, hola, ¿cómo están todos? Qué lindo está el día hoy. Puedes dejar un registro del hash de una imagen que vos el día de mañana consideras que puedes llegar a necesitar probar. Entonces, simplemente dejas eso ahí y cuando volvés dentro de 5 años sigue estando. Y es relativamente fácil. La desventaja que tiene es que es una sola dirección, o sea, que un poco tiene el problema de Ethereum, pero sigue siendo escalable porque utiliza el modelo UTXO y sigue siendo barato porque obviamente es BCH. Entonces, memo.cash es una excelente alternativa y de hecho tenemos un episodio hablando sobre memo.cash, que es la red social sobre BCH. De hecho, si se hacen una cuenta de memo.cash, por favor síganos que también estamos y nos pueden encontrar obviamente en la descripción del video o del podcast o lo que sea. Van a tener acceso a nuestro perfil de Memo. Eso por un lado. Después la otra, que es como la forma más geek, ¿no? La forma más pro, entre comillas, es directamente utilizando una billetera de Bitcoin Cash, como por ejemplo Electron Cash, y activar la opción dentro de las preferencias y opciones avanzadas, habilitar el campo OpReturn. Entonces, cuando vayan a enviar una transacción, además de enviar monedas de una cuenta a otra, pueden, por ejemplo, poner el hash de una imagen, un video, un archivo de texto, lo que sea, ¿no? Y eso va a estar incluido dentro de la transacción, ¿no? Como un OpReturn, entonces pueden dejar un registro. Y es como una forma, a mi parecer, más prolija de hacerlo que Memo, pero básicamente requiere, obviamente, guardarse la copia de seguridad, las claves privadas, ¿no? la frase semilla, pero básicamente lo pueden hacer, o sea, y obviamente tienen que saber sacar el hash del archivo, del texto, de lo que sea. Si es una imagen, sacar el hash de la imagen. Es independientemente indistinto para cualquier tipo de archivo. Lo único que necesitan hacer es buscar algún tutorial según la plataforma en la que estén. Por ejemplo, celular, una computadora, un sistema operativo libre del tipo GNU con Linux. Cómo hacer para obtener el hash de un archivo. Y específicamente el hash que yo recomendaría que utilicen es el SHA-256, que es el mismo que utiliza Bitcoin Cash. ¿Por qué? Porque simplemente es uno de los más conocidos, es fácil encontrar maneras de sacar el hash de un archivo. Es relativamente liviano, o sea, pesa 32 bytes, o sea que no va a consumir mucho espacio dentro de la cadena de bloques. Y además, otra de las ventajas que tiene es que es básicamente súper robusto y nunca se le encontró una vulnerabilidad. Sí, lo interesante de esto es que no estamos diciendo nada que no se puede hacer, es algo que literalmente puedes hacer. Si le pones un poco de garra lo puedes sacar, si es que no lo sabes hacer ya. Sí, y si por alguna razón tienen dudas, recuerden y quieren probar esto, pueden simplemente escribirnos en los grupos de Telegram, que también están linkeados o enlazados en la descripción. Y bueno, se pueden sumar a los grupos y hacer la pregunta ahí, que obviamente le vamos a estar respondiendo y explicando
más paso a paso si quieren cómo usar este sistema. Sí, sí, súmense a la comunidad de BCH Argentina en Telegram y ahí nos pueden encontrar, pueden hacer preguntas, hay un montón de tópicos. Así que bueno, la verdad que esperemos que les haya gustado este último podcast, que es el tercero del 2023. Y bueno, ya saben que nos pueden escuchar en YouTube, Spotify, Anchor, Google Podcast, Odyssey y las redes sociales. Que son Memo, Twitter, Telegram y creo que hay una cuenta de Instagram, pero no está tan actualizada como debiera. Sí, Igual hay que decir la tenemos verdad. Instagram, pero no lo actualizamos tanto. Simplemente subimos historias con los nuevos episodios cuando hay nuevo episodio. Que es como para que te enteres. Pongan, Pero igual son pongan siempre los si viernes quieren. a la 1 de la tarde, pero bueno, para que sepan. sí. Igualmente en la descripción tienen todo enlazado por Sí, si sí. quieren. Y obviamente compartan si les parece interesante. Y estamos viendo que, bueno, hay un gran interés por Bitcoin Cash y que hay un montón de cosas que se van a venir este año. Así que si les interesa, compartan el podcast y sigan a la comunidad de Bitcoin Cash en las redes, porque la verdad es que merece la pena seguir al tanto de lo que es esta tecnología. Sí, sí. Así que bueno, gente, les mandamos un saludo y nos estaremos viendo el viernes que viene. Muchas gracias, Ian, por tu participación. Vos siempre me agradeces, así que ahora te quiero agradecer yo a vos esta vez. Te agradezco Y- yo también. Yo te Y agradezco nos más. vemos No, yo te agradezco más. No te acepto que me No, cortá desprecies mi gratitud. Bueno, chicos, nos vemos. Chao, chao. Chau, chau.